Y es el momento de analizar el contexto de mercado actual y centrarnos en la gestión de nuestro patrimonio. Lo hacemos con Miguel Luzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Miguel, muy buenas. Buenas tardes, Marta. Un placer estar aquí con vosotros una vez más. Muchísimas gracias, Miguel, por brindarnos unos minutos de tu tiempo. Bueno, en el contexto actual es cierto que hoy no tenemos la referencia de Wall Street, pero bueno, estamos viendo un poquito esos primeros movimientos de inicio de la semana en el viejo continente. Seguimos con la preocupación a vueltas de las presiones inflacionistas. Mañana conocemos el dato de IPC de la eurozona. Va a ser una semana marcada en Estados Unidos por ese informe de empleo no agrícola en Estados Unidos del mes de mayo, que va a ser uno de los principales datos centrales a los que vamos a estar mirando muy de cerca, pero en el momento actual en el que nos encontramos, Miguel, ¿dónde debemos fijar realmente la mirada? ¿Qué es lo que están moviendo ahora mismo los mercados o cuál es el principal catalizador al que están mirando? Bueno, Marta, yo creo que hay que separar el grano de la paja, hay que mirar un poco el horizonte y ver verdaderamente cuáles son los problemas estructurales que puedan afectar a nuestras carteras. Y como venimos diciendo pues todos los jueves que estamos con vosotros y algunos lunes como hoy, pues hay que tener paciencia, hay que estar tranquilos y mirar el horizonte con perspectiva. Y esa perspectiva nos pone sobre todo en situación cuando hablamos de los riesgos más importantes a tener hoy en día en cuenta. El primero, que como tú bien has dicho, pues es el temor a tener la inflación que nos puede venir por algún lado, y evidentemente hay que tenerlo muy presente en todas nuestras carteras y tener una visión y una aproximación pues acorde a ese riesgo, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que todavía seguimos inmersos en una pandemia y bueno, pues el devenir de hoy en día, la vacunación, por ejemplo, pero no solamente hay que considerar esto, sino también el ritmo de contagio y la evolución de cada uno de los países y regiones, pues también impactará e impacta hoy en día también en las carteras de muchos inversores y bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esos son, digamos, los dos factores más importantes hoy en día que nosotros tenemos en cuenta en nuestras carteras, para lo cual, evidentemente, hay que estar ojo a visor y hay que estar pues preocupado o mirando en detalle todos esos datos macroeconómicos que van saliendo, que pueden ser, digamos, pueden generar algo de ruido, pero en el horizonte temporal largo tenemos que estar con carteras diversificadas y bien estructuradas para aguantar esos vaivenes que pueda tener el mercado, Marta. Desde luego, la diversificación siempre es clave en este sentido y, claro, Miguel, si diversificamos, ¿dónde lo hacemos? ¿Dónde deberíamos posar la mirada en estos momentos? ¿En qué activos deberíamos centrarnos? ¿Cuáles son los que deberíamos tener incorporados ahora mismo en nuestra cartera de inversión? Bien, es cierto que para todos aquellos que tienen una cartera muy conservadora, hoy en día construir o ver cómo componer esa cartera es complicado. Nuestra forma de verlo es, bueno, es buscar esa TIR en algún sitio, y donde pensamos que hoy en día esa TIR nos pueda dar mayor recorrido sigue siendo Estados Unidos, curiosamente, de tal manera que una cartera diversificada a través de fondos que los llaman aggregates, bueno, pues son fondos que lo que van a proporcionar es una diversificación y una TIR atractiva, como por ejemplo nuestro AVE American Income, que es una estrategia que lo que busca es eso, buscar esa TIR, esa yield atractiva en Estados Unidos diversificada. Da igual el coste de cobertura, que ya ha bajado suficiente como para poder invertir hoy en dólares, pero bueno, si queremos hacerlo en euros también está disponible en euros. Eso en la parte de renta fija. Pero en la parte de renta variable podemos optar por opciones temáticas, como es nuestro fondo de salud, el International Healthcare, que lo que busca básicamente es, no busca el éxito de la ciencia, sino negocios bien gestionados, y verdaderamente lo ha conseguido a lo largo de toda la pandemia. Y luego nuestro fondo sostenible, y es el Sustainable Global Thematic, que es un fondo que centra su foco en tres temas importantes basados en los ODS de la ONU, que son el subtema de la sanidad, el subtema del clima y el empoderamiento o poderío, como lo llamo yo. Básicamente, esos son subtemas muy interesantes a tener hoy en día, que hoy precisamente en este entorno actual está en boca de todos. Es el momento de incorporar en esos momentos ya en cartera todos aquellos
sectores, fijándonos en la renta variable, todas aquellas compañías que vivieran lo peor de la pandemia, ante la perspectiva ahora de que durante la campaña de vacunación pues estamos viendo progresos, parece que cada vez estamos asentándonos más en esa normalidad post-pandémica. Es el momento de empezar a tener en cuenta aquellos valores que habíamos descartado simplemente por la mera incertidumbre en la que nos estábamos sumiendo. Parece que ahora, ya que estamos saliendo un poquito y dejando atrás los principales temores de la crisis sanitaria, quizás podamos volver también a cierta normalidad en nuestras carteras. Bueno, la normalidad evidentemente hay que buscarla en aquellos valores en donde su valoración sea atractiva. Es cierto que hay muchos valores que se han visto perjudicados o se han quedado un poco atrás o olvidados después de un año, pues sobre todo, pues muy centrado pues en temáticas como, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es cierto que hay que diversificar y hay que tener una búsqueda de compañías dentro de los fondos en los que podamos invertir, sobre todo que te vayan a dar. Bueno, evidentemente el tópico de la diversificación es importante, pero que tengan buenas historias, que sean negocios bien gestionados, que tengan poco apalancamiento. Esa es la manera que nosotros desde AllianceBernstein tenemos de gestionar hoy en día, pues negocios poco apalancados, negocios con poca deuda, negocios bien gestionados con un equipo de dirección consistente y que mire por la empresa. Yo creo que hoy en día ese tipo de gestión, da igual el segmento en el que estés, es importante, buscar la calidad. Por ejemplo, se ha quedado muy atrás, pues se habla mucho del value, del growth. Nosotros pensamos que en realidad lo que hay que buscar son negocios bien gestionados, negocios que verdaderamente puedan generar ese valor añadido. Y claramente pues existen negocios, existen oportunidades en el mercado, pero sí que es cierto que hay que unirse de la mano de los profesionales para poder encontrarlos. Es decir, en ese caso tendríamos que acudir a una gestión activa para realmente poder adentrarnos a aquellas oportunidades que tenemos ahora mismo en el mercado. Sí que es cierto que los gestores hacen precisamente esa labor, ¿no?, de informarse, de escudriñar bien los fundamentales de cada una de las compañías, conversar con ellas para saber también cuáles son los proyectos a futuro y conocer también la viabilidad de todos esos objetivos, las metas que se vayan planteando. Entendemos también, Miguel, que dentro de ahí mencionabas antes aquellas inversiones socialmente responsables, ese auge de la ESG también en la filosofía de inversión que están adaptando y adoptando tantos equipos gestores. También entendemos que cuando se habla de una empresa que sea viable, una empresa que tenga ese valor añadido, también tiene que ir siempre en línea con esos ODS, en línea también con la adaptación en un entorno en el que estamos viendo también aquí mismo en España como muchas compañías están ahora mismo haciendo un lavado en sus modelos de negocio para poder optar a esos fondos Next Generation de la Unión Europea. Totalmente. Yo creo que hay que diferenciar un poco de lo que es compañías que se rigen por los ODS y compañías que solamente hacen una integración de lo que es la ESG, ¿no? De tal manera que hay compañías que el escrutinio es mucho más severo y claramente el cambio de su modelo de negocio ha sido muy, no quiero decir dramático, pero sí que ha sido muy importante, de tal manera que sí que, verdad, como tú bien dices, pues pueden optar a esos fondos públicos de Next Generation de la Unión Europea, pero sí que es cierto que hay muchas compañías que se están reconvirtiendo para poder pues tener una economía más sostenible. Y bueno, nosotros desde AllianceBernstein podemos hacer y estamos haciendo una labor un poco más de intentar involucrarnos en los negocios para poder tener un mundo mejor. Y queda muy bonito, pero es la realidad. Nosotros intentamos, hay una política interna de lo que es el engagement y es el compromiso nuestro de poder meternos en los consejos de administración de las compañías, influir para que tengamos o que hagan las cosas mejor, que sean las cosas que estén haciendo, pues que sean algo más sostenibles y tener ese horizonte temporal y buscar e ir hacia un negocio más sostenible. Existen compañías, ya sean de value, de growth, de quality o de calidad, que buscan esos principios, pero evidentemente, como tú bien dices, Marta, hay que ir de la mano de los inversores expertos en esta materia. Nosotros
pensamos y humildemente nos gustaría formar parte, digamos, de ir de la mano sobre este tema, porque verdaderamente hemos trabajado mucho durante muchos años para llegar donde estamos y creo que hoy en día podemos decir que Allianz Bernstein ha hecho los deberes muy bien para tener, digamos, una integración de la ESG plena en toda su cartera, en todos sus fondos, de tal manera que tengan la seguridad que todo lo que vayan a invertir vaya a ser plenamente integrado en la ESG. Pues nos quedamos con ese mensaje, con ese análisis final de Miguel Uzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Muchísimas gracias. A ustedes, buenas tardes.